¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las bolsas de plástico? Pues en este video te llevaremos detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrica este producto, desde la selección de los materiales hasta el final. Descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el proceso de fabricación de una bolsa de plástico. Prepárate para aprender cómo se crea uno de los objetos más populares del mundo. ¡Comencemos! Primer paso: diseño y planificación. En esta etapa, los fabricantes determinan las especificaciones de las bolsas. Esto incluye decidir el tipo de bolsa, ya sea de asas, sin asas, con cierre, entre otros. Las dimensiones, donde se indica la longitud, ancho y profundidad, el grosor del plástico y cualquier diseño impreso que se desee. Se pueden utilizar programas de diseño asistido por computadora para crear los diseños y las plantillas necesarias. Paso 2. Extrusión del film. Número 1. Preparación de los gránulos de plástico. El material plástico utilizado en la fabricación de bolsas generalmente es polietileno, que se encuentra en forma de pequeños gránulos. Estos gránulos se cargan en una tolva en la extrusora, la máquina utilizada en el proceso de extrusión. Número 2. Fusión del plástico. Los gránulos del plástico se alimentan gradualmente desde la tolva hacia el interior de la extrusora. Dentro de la extrusora, los gránulos pasan por una serie de zonas de calentamiento, donde son gradualmente calentados y fundidos. El calor y la fricción derriten los gránulos, convirtiéndolos en un material viscoso y homogéneo. Número 3. Formación del film. Una vez que el plástico está completamente fundido, se pasa a través de una boquilla ubicada en la parte inferior de la extrusora. Esta boquilla tiene una forma específica que determina el grosor y la anchura del film resultante. A medida que el plástico fundido pasa por la boquilla, se forma una lámina continua de plástico en estado líquido. Número 4. Enfriamiento y solidificación. El film recién formado pasa a través de un sistema de enfriamiento que puede incluir rodillos enfriados por agua o aire. Esto ayuda a solidificar el plástico fundido y a enfriarlo a una temperatura donde se pueda manejar sin deformarse. Número 5. Ajuste de grosor y características. Durante este proceso es posible ajustar el grosor del film mediante cambios en la velocidad de extrusión, la temperatura y otros parámetros. Además, se pueden añadir aditivos en esta etapa como colorantes o agentes antioxidantes para dar al plástico las propiedades deseadas. Número 7. Enrollado del film. El film extruido y enfriado se enrolla en bobinas o rollos. Estos rollos serán utilizados más adelante en la producción de bolsas. Las bobinas se almacenan en condiciones adecuadas para evitar daños o deformaciones. Paso 3. Impresión. Este paso es opcional. Si se requiere imprimir en las bolsas, este es el momento de hacerlo. El film pasa a través de una máquina de impresión flexográfica donde se aplica la tinta sobre la superficie del film. Se utilizan rodillos de impresión que transfieren el diseño al film. Pueden usarse múltiples colores y diseños para crear la apariencia deseada. Paso 4. Corte y sellado. Número 1. Alimentación del film. El film que ha sido impreso y en su caso coloreado se alimenta a la máquina de corte y sellado. Este generalmente proviene de grandes rollos o bobinas. Número 2. Corte longitudinal. El film pasa a través de una serie de cuchillas o cuchillas giratorias que cortan el film en tiras individuales. Estos cortes longitudinales determinan el ancho de las bolsas. El film se corta en función de las dimensiones deseadas para cada bolsa. Número 3. Formación del tubo. Después de ser cortado longitudinalmente, cada trozo de film se dobla sobre sí mismo para formar un tubo continuo. Los bordes del film que se cortaron ahora están a un lado del otro y serán sellados para cerrar los lados de las bolsas. Número 4. Sellado lateral. La máquina utiliza calor y presión para sellar los bordes del film, creando así los lados de las bolsas. Esto se logra aplicando calor y presión a los bordes del film durante un tiempo y una temperatura específicos. El calor funde los bordes del plástico y al enfriarse se solidifican nuevamente, creando un sellado hermético. Número 5. Corte transversal. Después de sellar los bordes laterales, el tubo de plástico se corta transversalmente en la parte inferior, formando así el fondo de cada bolsa individual. Este corte transversal se realiza mediante cuchillas o cuchillas giratorias que se activan en el momento adecuado para crear el corte limpio. Número 6. Extracción de las bolsas. Las bolsas individuales con los lados sellados y el fondo formado se separan del tubo de plástico principal. Esto puede involucrar sistemas automáticos que agarran y separan las bolsas una a una. Número 7. Eliminación de residuos.
Después de separar las bolsas quedan residuos de plástico que son desechados. Estos residuos suelen ser pequeños trozos de film que no se utilizan para hacer bolsas. Paso número 5. Formación de las bolsas. Número 1. Alimentación de bolsas precortadas. Las bolsas individuales que han sido cortadas y selladas en la etapa anterior se alimentan a la máquina de formación de bolsas. Estas bolsas tienen los lados sellados y el fondo ya formado. Número 2. Preparación para el plegado. Cada bolsa individual se coloca en la máquina de manera que el lado sellado quede en la parte inferior y el fondo en la parte superior. Esto permite que la bolsa se doble correctamente para formar su forma final. Número 3. Doblez y formación. La máquina toma la bolsa precortada y la dobla a lo largo de la línea donde se encuentra el fondo. Esto crea la forma básica de la bolsa, con los lados y el fondo claramente definidos. Número 4. Sujeción temporal. Una vez que la bolsa ha sido doblada, se sujeta temporalmente en su forma utilizando pinzas, rodillos u otros mecanismos. Esto asegura que la bolsa mantenga su forma mientras se realizan los pasos siguientes. Número 5. Sellado de los lados superiores. Este paso es opcional. Si la bolsa tiene un sistema de cierre como un cierre hermético o un mecanismo de broche, este se puede agregar en esta etapa. Los bordes superiores de la bolsa se sellan para cerrarla y se pueden añadir elementos como cierres herméticos de tipo Ziploc. Número 6. Inspección visual. En algunos casos se realiza una inspección visual para asegurarse de que las bolsas tengan la forma y el aspecto deseados. Cualquier bolsa defectuosa puede ser eliminada en esta etapa. Número 7. Salida de las bolsas formadas. Una vez que las bolsas han sido dobladas, formadas y posiblemente selladas en la parte superior, se liberan de las pinzas o rodillos de sujeción y se dirigen hacia el siguiente paso en el proceso de fabricación. Número 8. Procesamiento adicional, si es necesario. En algunos casos se pueden agregar características adicionales a las bolsas formadas, como la adición de asas, etiquetas, cintas u otros elementos que mejoren su funcionalidad y apariencia. En resumen, la formación de bolsas es la etapa en la que las bolsas individuales toman su forma final a partir del film impreso y coloreado. El proceso de doblado, sujeción y posible sellado crea bolsas listas para su uso y empaquetado. Paso número 6. Sellado de asas. Este paso es opcional. Número 1. Alimentación de las asas. Las asas preparadas se alimentan a la máquina de sellado de asas. Esto puede implicar el uso de sistemas de alimentación automáticos para garantizar que las asas se coloquen de manera uniforme y precisa en la bolsa. Número 2. Posicionamiento de las asas. La máquina posiciona las asas en la bolsa en función del diseño y las especificaciones. Esto puede implicar plegar las asas de manera que queden correctamente alineadas en los puntos de sellado. Número 3. Sellado de las asas. Una vez que las asas están correctamente posicionadas en la bolsa, se sellan en su lugar. Esto se logra aplicando calor y presión en los puntos de sellado, lo que fusiona las asas con el material de la bolsa y crea un sellado seguro. Número 5. Refuerzo del sellado. Este paso es opcional. Para asegurar que las asas estén fuertemente unidas a la bolsa, es posible que se aplique calor adicional en los puntos de sellado. Esto puede implicar un proceso de sellado más largo o la utilización de técnicas especiales para garantizar un sellado robusto. Paso 7. Inspección de calidad. Las bolsas pasan por una inspección visual y a menudo se utilizan máquinas de detección automática para verificar el sellado, las dimensiones y la calidad de impresión. Las bolsas defectuosas se eliminan. Paso 8. Empaquetado y distribución. Las bolsas de plástico se enrollan o se pliegan y se empaquetan en cajas o en rollos, listas para ser distribuidas a tiendas minoristas, supermercados u otros clientes. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas vuestras sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de las bolsas de plástico? ¿Conocían este proceso de fabricación? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de este proceso? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de producción de las bolsas de plástico les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. Nos vemos en la próxima.